Muy buenos días, buenas tardes ya en realidad. Hoy vamos a trabajar la parte cero, el primer capítulo de la parte inicial de nuestro curso, y vamos a comenzar con algo que se supone ustedes han trabajado, pero que nunca está de más que hagamos un pequeño repaso respecto de ello, que es el tópico que acá lo hemos nombrado como, déjenme verlo, cero, que es el tópico de series de Taylor. Para ello entonces vamos a dar una pequeña repasada a los contenidos, vamos a ir revisando justamente el apunte que hemos dejado en la plataforma para ustedes, para que con él vayamos trabajando y vamos a resolver algunos ejercicios para comenzar ya a familiarizarnos con esto. Entonces, comencemos con ello. Para eso vamos a nuestra plataforma. En nuestra plataforma podrán encontrar, ahí sí, ahora sí, en nuestra plataforma, déjenme acomodar esto un poco en mi pantalla. En nuestra plataforma, como les decía, podrán encontrar aquí el primer tópico que tienen ustedes visible, que es el tópico correspondiente a series de Taylor. Y en ese vamos a trabajar el día de hoy. Vamos, retomamos. Ahora sí, ahora podemos ir agregando anotaciones. Como les decía, vamos a hablar de series de potencias. Vamos a comenzar hablando de lo que es una serie de potencias y corresponde a una serie de funciones que tienen esta forma, donde lo que podemos destacar es que existe un coeficiente y en la siguiente parte existe la variable elevada a una potencia que es de carácter correlativo, es una sumatoria y está ahí muy bien descrita. Entonces, esa serie que está ahí tiene una característica y es que puede ser convergente o puede ser divergente dependiendo de ciertas características. ¿Sí? Para todos aquellos valores en que es convergente, nosotros podemos definir una función f de x, a la que vamos a llamar suma, y que corresponde simplemente a la sumatoria de la serie de potencias que hemos dicho ahí. Y si nosotros hacemos, como está aquí estipulado en el ejemplo, el valor 1 para todos los coeficientes, en ese caso entonces obtenemos algo que usted espero haya visto en algún minuto, que corresponde a la serie geométrica. ¿Sí? Y la serie geométrica no es más que la serie en que la x va aumentando las potencias, comenzando por el x igual a 0, o sea, perdón, el x elevado a 0, que corresponde al valor 1, y de ahí en adelante a todos los x a distintas potencias. Lo que ocurre es que cuando el valor de x, y eso se supone en algún lugar de los cálculos lo demostró, lo que ocurre es que cuando el x se encuentra entre los valores de menos 1 y 1, es decir, es básicamente 0, algo o menos 0, algo, en ese caso la serie es convergente, mientras que cuando el x es mayor a 1 o menor a menos 1, por eso está estipulado aquí como el valor absoluto mayor a 1, ¿sí? Eso se traduce en que el x es mayor a 1 o bien el x es menor a menos 1. ¿Sí? En ese caso la serie para nosotros va a ser divergente. Y tal como está generalizado ahí en la parte de abajo, nosotros vamos a llamar una serie de potencias a esa sumatoria, con la única diferencia es que esa está centrada en el valor de A. Pero si nosotros tomamos exactamente esa serie de potencias, y en vez de estar centrada en A, la centramos en el 0, donde el valor de A es 0, ¿sí? En ese caso entonces lo que obtenemos es la misma serie de potencias que teníamos antes. Así. Así que no es nada distinto, sino que es solamente una generalización de lo que habíamos tomado anteriormente. Ahora bien, ¿sí? Para determinar si una serie de potencias es convergente o no es convergente, existen algunos criterios que en algún minuto usted puede que haya conocido. Si nosotros vamos a decir que una serie es absolutamente convergente, lo cual se traduce en que es convergente, ¿sí? La absolutamente convergente, digamos, absolutamente convergente implica obviamente el ser convergente. Así que vamos a decir que una serie es absolutamente convergente si se cumple la regla que está establecida aquí, que quiere decir que el término enésimo y el término enésimo más 1 se relacionan de esa manera. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Básicamente la idea de que los términos se van haciendo más pequeños en valor absoluto. Eso es un detalle importante. Sí, los términos se van haciendo más pequeños en valor absoluto. Sí, déjenme terminar de admitir a aquellos que están llegando recién. Y seguimos entonces. Como les decía, este va a ser nuestro criterio para la convergencia absoluta. Por otro lado, si ese mismo límite que está mostrado ahí, porque es básicamente el mismo, así que el criterio es único,
Si ese mismo límite da un valor mayor a 1, en ese caso nosotros vamos a llamar que la serie es divergente. O también si ese mismo límite da un valor infinito. En el valor infinito, lógicamente, la serie va a ser divergente. Por último, si lo que ocurre al hacer esa comparación entre el término enésimo y el término n más 1 de nuestra serie es igual a 1, en ese caso el criterio no va a ser concluyente y ahí existe un pequeño ejemplo, que es el que está ahí. ¿Sí? Revisemos. Si tenemos entonces esa serie que está descrita de esa manera, recuerde lo que es el factorial, si es que no lo recuerda, es la multiplicación de todos los números hasta ese. Entonces, nosotros podemos aplicar la regla de comparación y ahí describimos el a elevado a n, tal como está escrito abajo, que es el término enésimo. Y luego podemos describir el mismo término, pero cambiando las n por n más 1. Básicamente que es cómo sería el término, pero corrido en 1, o sea, en n más 1. Así que tenemos n más 1 factorial y luego x elevado a n más 1. Y eso usted lo puede desarmar como usted estime conveniente, ¿sí? Por ejemplo, borramos esto que está aquí. Por ejemplo, el término a sub n más 1 que está ahí descrito, lo podemos desarmar como ¿sí? Lo podemos desarmar como n más 1 por n factorial, y aquí podemos escribir como x elevado a n por x, obteniendo obviamente el x elevado a n más 1 que está en la parte de arriba. Y esos dos términos dan origen al de arriba. Y eso hace que se puedan hacer algunas cuantas simplificaciones. Posterior a esas simplificaciones, entonces podemos observar ese límite, en cuyo caso cuando el n tiende hacia el infinito, tenemos infinito multiplicado por el valor de x, que independiente del valor que sea, entonces, mientras no sea cero, lógicamente, va a ser infinito. Y por tanto, volvemos a nuestros criterios que estaban en la parte de arriba y veíamos que en el caso de nuestros criterios, cuando ocurría eso, la serie era divergente. Así que esa serie la vamos a llamar divergente. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con ese ejemplo que se encuentra ahí en nuestra guía. Trabajemos. Entonces, determinemos si esta serie es o no es convergente. Para ello procedemos exactamente lo mismo que habíamos hecho antes. Tomamos el término enésimo, ¿sí? Que nosotros vamos a escribir como, gracias, un segundo, ahora sí, como, tecnología, resolvámoslo. Ahora sí, espero, ya, ¿no? Ahora tomemos, sí, el término enésimo, gracias, x menos 3 elevado a n, partido en n. Y vamos a ver cómo se comporta, o cómo se comporta el término general, si nosotros hacemos el término, pero cambiado, corrido en 1, o sea, con n más 1. Recuerde que lo que cambia es el n, no el x, así que tenemos x menos 3 elevado a n más 1, partido en n más 1. ¿Sí? Espero que sí. Lo que vamos a hacer luego es, según lo que vimos en nuestros mismos apuntes, si usted lo recuerda, calcular ese límite que está ahí. El límite, cuando n tiende hacia el infinito, del término considerando el n más 1 y el término considerando el a sub n. Todo esto dentro del límite. Vamos entonces, tenemos el límite, cuando n tiende hacia el infinito, del término a sub n más 1, partido en el término a sub n, y todo esto dentro del valor absoluto. Así que vamos a ello, tenemos el límite, cuando el n tiende hacia el infinito, del x menos 3 elevado a n más 1, eso partido en n más 1, todo ello partido en x menos 3, perdón, no es el n, vamos entonces, x menos 3 elevado a n, partido en n. Todo esto dentro del valor absoluto, no olvidar esa parte, tenemos entonces el límite y no comete ese error que yo acabo de cometer, recuerde que el límite es cuando el n tiende hacia el infinito. Y entonces ordenamos un poco esta fracción y tenemos n multiplicado por el x menos 3 elevado a n más 1 y dividido en el n más 1 por el x menos 3 elevado a n. Y ahí hacemos un pequeño trabajo algebraico desarmando el valor del x menos 3 elevado a n más 1
como x menos 3 elevado a n por x menos 3. ¿Sí? Ahí tenemos la misma potencia que la parte de arriba. Y tenemos el n más 1 multiplicado por el x menos 3 elevado a n. Y como el n tiende hacia el infinito, podemos hacer un par de simplificaciones. Ordenamos. El n siempre es un término positivo. Recuerden que es un número natural. Entonces tenemos n partido en n más 1 multiplicado por el valor absoluto de x menos 3. ¿Y qué es lo que obtenemos como resultado? Cuando el n tiende hacia el infinito, esto tiende a tener el valor de 1. Así que el valor de nuestro límite es x menos 3. ¿Y qué es lo que sabemos? Retomemos un poco acá en nuestra guía. Sabemos que si el valor del límite es menor que 1, entonces la serie es la que nosotros vamos a llamar absolutamente convergente. Lo que necesitamos entonces es que este valor absoluto sea menor que 1. Es decir, nosotros lo vamos a traducir. Por lo tanto, necesitamos que el valor absoluto de x menos 3 sea menor a 1. ¿Para qué? Para que en ese caso nuestra serie sea convergente. Y eso nosotros lo podemos traducir, o eso implica que el valor de x menos 3 se encuentra entre menos 1 y 1. Y ahí es una desigualdad que usted espero pueda trabajar. Basta con que agreguemos 3 a cada uno de los lados y obtenemos en ese caso 2, luego obtenemos x y luego obtenemos 4. Así que para todos los valores de x que se encuentren entre 2 y 4, la serie de potencias que viene dada por esta, x menos 3 elevado a n partido en n, va a ser convergente si el x pertenece al intervalo 2,4. Y ahí está listo el intervalo donde esa serie es convergente. Demos un segundo para hacer consultas si es que usted lo cree necesario. Pregúnteme nada más, yo le responderé sin problema. Si es que tiene alguna consulta, aproveche de hacerla ahora. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Ninguna? Pues bien, si no tenemos consultas, seguimos entonces trabajando. Avancemos entonces. Dicho eso, ya con las series de potencias, avancemos un poquito más. ¿Sí? Aquí puede revisar, eso está desarrollado en su guía, y ahí puede verlo. Nuevamente puede hacer la comprobación de los valores. Y avancemos a lo que nosotros conocemos como serie de Taylor. La serie de Taylor es una forma o una serie con la que nosotros vamos a aproximar funciones mediante una serie polinomial. ¿Sí? Hay distintas maneras de aproximar a las funciones. Una de ellas que usted conoce en particular, o debería conocer a estas alturas, es la aproximación mediante la derivada. ¿Sí? Usted trabajó funciones de una variable y ahí debió ver cómo se aproximaban funciones con la derivada, ¿sí? Haciendo uso de la recta. Pero en algún minuto hagamos una pequeña repasada de eso. En algún minuto usted debe haber visto que si tenía una función con ciertas características y tenía un punto ahí, usted podía aproximar el valor de la función en ese punto mediante la recta tangente y la derivada. Así que ahí entraba a jugar la función y también su derivada, y había una manera de hacerlo. De hecho, eso va a ser la base de uno de los métodos que vamos a ver para aproximar soluciones de sistemas de ecuaciones. Pero la que nos interesa ahora es la aproximación mediante un polinomio. Y no es más complejo que vamos a aproximar mediante un polinomio de grado n, que está descrito de la manera que está ahí. Eso es un polinomio de grado n clásico que usted ha de conocer, ¿cierto? Y la única condición para la serie de Taylor es que la función sea lo suficientemente diferenciable para que podamos aproximarla mediante un polinomio. Existe toda una teoría grande respecto de todo esto, pero la idea principal es que la función sea lo suficientemente diferenciable. Entonces, lo que dice Taylor es que si conocemos lo suficiente una función y conocemos lo suficiente sus derivadas, en ese caso nosotros podemos aproximar una función en un punto. ¿Cómo? Mediante lo que está descrito aquí en nuestro apunte. Dice entonces que si tenemos una función, aquí
cuidado con algunos detalles. Sí, tenemos una función que pertenece a las funciones de clase n sobre el intervalo AB, o sea, básicamente funciona bien en el intervalo AB. Podemos derivarla toda la cantidad de veces que necesitamos y sus derivadas son continuas. Y además existe, solo necesitamos no que sea continua, sino que existe la derivada n más 1. Recuerde que hay una diferencia entre esta notación y esta notación. Esa notación es para potencia, y esta notación es para derivada. Así que esto es la potencia enésima y esto es la derivada enésima, que no es lo mismo. Tenga cuidado porque esa notación la vamos a usar muy recurrentemente ahora. Entonces decíamos que si la función pertenecía a las funciones de clase n, es decir, que existen sus n derivadas y son continuas, y además existe la derivada n más 1, o sea, la siguiente, pero no necesariamente es continua, sino que solo con que exista, entonces para un par de puntos cualquiera, que son el punto x y el punto c, que están dentro del intervalo en el que trabajamos, existe un lugar en el que ocurre eso que está aquí. ¿Qué es eso que está descrito aquí? Expliquémoslo un poquito. Lo que estamos diciendo aquí es que la función se puede aproximar, ¿sí?, como la sumatoria, ahí hay un factorial, un número, de la derivada correspondiente a cada término de la sumatoria evaluada en el punto C, ¿sí?, y aquí el x menos c elevado a k. Esto es la aproximación de la función mediante esa serie de potencias que está ahí, más un pequeño error o un resto. En este caso, el resto de Lagrange, que es el que está dado por esa expresión que está ahí, con el cual no nos vamos a involucrar mucho por ahora, pero básicamente esa es la idea. Tenemos entonces que una función puede ser aproximada, una función f de x puede ser aproximada mediante esa sumatoria que está ahí, más un pequeño resto. ¿Por qué? Porque es una aproximación. Entonces, lógicamente, tiene que existir un pequeño trocito o un pequeño error entre la función y el valor que nosotros hemos aproximado. Ahí está entonces, ya más formalmente descrito, el polinomio de Taylor. Sin el error, lógicamente es lo que está ahí. Entonces, siempre podemos decir esta parte, que es el punto 4, que la función se aproxima mediante el polinomio de Taylor. Con ciertas condiciones, una de las condiciones más importantes es que el valor c esté en la vecindad del valor x que nosotros queremos aproximar. Entonces, veamos aquí lo que nos han dicho. Mire, nos dicen que cuando el n es igual a 1, obtenemos la aproximación lineal que nosotros ya conocemos, de hecho. Esta es la que usted trabajó o debió haber visto en cálculo 1. Retomemos el polinomio. Si miramos el polinomio, que es eso que está ahí, si, ya, si tenemos nuestro polinomio, que está descrito por esa sumatoria, entonces, ¿qué ocurre cuando el n vale 1? Cuando el n vale 1, lo que nosotros tendremos será la sumatoria desde 0 hasta 1, en este caso no está n, a 1, de 1 partido en k factorial, la derivada k décima, evaluada en c, multiplicado por el x menos c elevado a k. Así es que, si nosotros hacemos eso con el valor de 1, lo que tenemos es primero el valor en 0, y esto será igual al valor en 0, y el valor en 0 será 1 partido en 0 factorial. Recordar que 0 factorial vale 1, por la derivada 0, de ahí vamos a hablar un poquito de eso, y esa expresión que está ahí, más el 1 partido del 1 factorial, por la primera derivada, evaluada en c, y luego el x menos c elevado a 1, que es lo que tenemos en la parte de abajo, o sea, lo que tenemos ahí. Aclaremos, esa expresión que está ahí corresponde exactamente, el 1 factorial con el 1 hace 1, tenemos la primera derivada, que es el valor que está ahí, y el x menos c, así que no hay problema. Pero analicemos un poquito este. En ese valor tenemos el 0 factorial, que como decíamos corresponde a 1. Tenemos la derivada 0, que básicamente es la función sin derivar. Y tenemos el x menos c elevado a 0, cualquier expresión elevada a 0 siempre va a ser 1, y dado que el x y el c no son exactamente el mismo valor, se supone, porque tienen que estar en una vecindad, en ese caso entonces, esto vale 0, y ahí tenemos la aproximación, que es la aproximación a la que nosotros llamamos lineal. Luego, si nosotros vamos a la siguiente parte, al segundo punto, podemos observar que el polinomio nuevamente corresponde a la sumatoria desde 0, y en este caso vamos a llegar hasta 2, de 1 partido en k factorial, por el f elevado a la derivada k décima,
evaluado en c por el x menos c elevado a k. Y ahí vamos a desarrollar. Obtenemos nuevamente los dos primeros términos que no vamos a explicar en esta ocasión porque son exactamente el mismo que antes. Y desarrollemos el tercer término. El tercer término va a ser cuando el k vale 2. Y en ese caso entonces tendremos 1 partido en 2 factorial multiplicado por la segunda derivada de f, evaluada en c, multiplicado por el x menos c elevado a 2. Ahora si desarrollamos eso, esto es 1 partido en 2 porque el 2 factorial, recordar, es 2 por 1. ¿Sí? 1 factorial, por si acaso, es 1, 0 factorial es 1, 3 factorial es 3 por 2 por 1, y así usted puede seguir haciendo la generalización completa. Entonces vamos acá, tenemos un medio por la segunda derivada evaluada en c, por el x menos c elevado a 2, que es exactamente la expresión que tenemos ahí simplificada. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la segunda aproximación. Notemos un detalle importante entre estas dos. Y el detalle importante entre estas dos es que la primera corresponde a una aproximación que llamamos lineal porque es un polinomio de grado 1, mientras que la segunda es una aproximación a la que nosotros hemos llamado cuadrática porque el polinomio es de grado 2. ¿Sí? Si lo revisamos podemos notar aquí que el x está elevado a 2, acá el x está elevado a 1, el x está elevado a 2 y además contiene un x elevado a 1, pero el grado del polinomio en este caso es 2. ¿Sí? Tiene grado 2, tiene grado 1, y así podemos aproximarlo con el grado que nosotros estimemos conveniente. Lógicamente, en la mayoría de los casos, pero eso lo vamos a revisar, mientras mayor sea el grado, se supone que deberíamos aproximar mejor. Bien. Lo que se hace luego es un pequeño trabajo que espero hayan desarrollado en cálculo, pero que no está de más nombrarlo, y la intención es que el error se aproxime a cero. O sea que a medida que más grande sea el n, que mayor lógicamente sea el grado de nuestro polinomio, es que nuestro error tiende hacia el valor de cero. Y en ese caso, cuando tiende hacia el valor de cero, es cuando nosotros podemos decir esa expresión que está ahí, que no es lo mismo que el polinomio. ¿Sí? El polinomio tiene un grado fijo, o sea, llega hasta un valor de n. Mientras que en este caso, nosotros decimos que la serie de Taylor en el intervalo de convergencia ahí está dada hasta el infinito. Entonces, una cosa es hasta donde usted la corta y otra cosa es como la expresión general que es la que tenemos acá. Y un detalle importante es que la serie de Taylor se denomina serie de Maclaurin cuando el C vale 0, o sea, cuando está centrada en 0. ¿Se acuerda que cuando vimos las series de potencia, hace un ratito atrás, dijimos que cuando está centrada en perdón, que el valor que se encuentra aquí, que nosotros denominamos C, es el que decimos centrada en tal número. Y en este caso, cuando se encuentre centrada en 0, nosotros vamos a obtener la denominada serie de Maclaurin. Por último, aquí esto lo vamos a dejar para que usted lo estudie, está cómo se relaciona el correspondiente teorema del valor medio, que espero haya visto en cálculo, si no es un muy buen momento para que lo repase, y el teorema de Rolle, cómo se relacionan estos con la correspondiente serie de Taylor. Y aquí están algunas otras formas algebraicas de la serie de Taylor que usted puede encontrar por ahí. Vamos entonces a lo que me interesa de hoy. Vamos a trabajar algunos ejercicios de esto. ¿Sí? Tenemos el primer ejercicio que es verifiquemos algunos desarrollos de la serie de Taylor. Partamos con algo más o menos simple, la función de e elevado a x. ¿Hacemos eso? Ya. La función entonces de e elevado a x. Vamos acá. Nuestra intención entonces es aproximar mediante, no recuerdo si era serie de potencia o serie de Taylor, sí, serie de Taylor, la función e elevado a x. Y aquí entonces es donde vamos a tomar cómo se desarrollaba la serie de Taylor. La serie de Taylor, por una función cualquiera, nosotros la calculábamos como el k comenzando en 0 hasta el infinito, 1 sobre k factorial por f derivado k veces evaluado el valor de c, multiplicado por el x menos c, elevado a k.
y listo. Entonces, vamos a hacerla centrada en el 0. Centrémosla en el valor de c igual a 0. Y veamos qué es lo que ocurre con esta función. Entonces, tenemos la función f de x, que es e elevado a x, y hagamos un pequeño cálculo para sus derivadas. Espero usted no se haya olvidado que esta función no varía independiente de su derivada, así que eso ya nos da una pequeña ayuda. No hay mucho que derivar en este caso. Y comencemos a describir todos los términos uno a uno. Nuestra función f de x, ¿sí?, la podemos describir como el primer término. El primer término ocurre cuando k igual 0. En ese caso tenemos 1 partido en 0 factorial por la no derivada o la derivada 0, es decir, la función original evaluada en c, por x menos c elevado a 0. Ahí está el primer término. A eso agreguemos el segundo término, 1 partido en este caso 1 factorial, que se note, factorial, factorial. La primera derivada evaluada en c, x menos c y elevado a 1, y después agreguemos hasta ahí, va a ser suficiente, el segundo término, la segunda derivada evaluada en c por x menos c elevado a 2. Y ahora démosle un poquito de orden a esto y un poquito más de rigurosidad, y entonces tenemos 1 partido en 1, que será 1, la función original evaluada en c, que c es 0, y luego tenemos x menos c elevado a 0. Entonces tenemos 1 por e elevado a 0 por x menos 0 elevado a 0. El siguiente término también va a ser 1, ¿sí?, por la primera derivada, que es e elevado a x, así que va a seguir permaneciendo la misma, evaluada en 0, luego el x menos 0, elevado en este caso a 1. Y luego agregamos el siguiente término, que en este caso ya será un medio, por la segunda derivada, que sigue siendo elevado a x, en este caso evaluado en 0, multiplicado por el x menos 0 elevado a 2. Lógicamente esto sigue. Entonces, acá tenemos 1, 1, y por tanto el primer término es 1. Luego acá tenemos 1 y solamente tenemos la x, así que será x. Luego tenemos un medio y 1 y el x elevado a 2. Y así seguimos. Y si vamos a nuestra guía, efectivamente podemos observar que tiene la misma forma de lo que estamos calculando. Solo que acá está dado como 2 factorial, porque en realidad nosotros dijimos que era 2 factorial, pero 2 factorial corresponde a 2. Ahora si usted calcula el tercer término, va a tener 3 factorial, así que no hay mucha diferencia ahí. Bien, hagamos lo mismo, pero con otra función. Tomemos la función f de x igual seno de x. Antes de comenzar con esta, ¿alguna consulta con lo que hemos hecho hasta ahora? Solo hemos estado aproximando funciones mediante la serie de Taylor y en particular centrada en el cero. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿No? Bien, mis queridos estudiantes, si no tenemos consultas, entonces avancemos. Para aproximar la función seno, hacemos exactamente lo mismo que hicimos antes. Vamos a describirla como la sumatoria desde 0 hasta n de 1 partido en k, por en este caso la función seno, derivado k veces y evaluado en c, por el x menos c elevado a k. Y vamos a centrarlo en el 0. Y entonces hagamos el siguiente cálculo. Obtengamos el primer término. El primer término nuevamente fue 1 partido en 0 factorial. Ahora en este caso será el seno sin derivar, evaluado en 0 por x elevado a 0. Siguiente término será 1 factorial, seno derivado una vez, evaluado en 0. Calculemos de inmediato la derivada, así nos ahorramos tiempo. La derivada de 0 es coseno, y lo evaluamos en 0. Y luego tenemos x elevado a 1. Luego el siguiente término, que es 1 partido 2 factorial por la derivada de coseno, que ahora es menos seno, evaluado en 0, multiplicado por x elevado a 2. Y agreguemos el tercer término, no, cuarto término, que es 1 partido en 3 factorial por la derivada de seno, que será menos coseno en este caso, centrado en el valor de 0, por el x elevado a 3, y no olvidar que esto continúa. Así que, si seguimos desarrollando, lo que tenemos es
El primer término tenemos 1 y seno de 0. Seno de 0 vale 0, así que todo ese primer término para nosotros es simplemente 0. En el siguiente caso tenemos 1, el coseno de 0 vale 1, si es que lo recuerda, y tenemos entonces el valor de x, partido en 1 factorial, si lo quiere. Luego tenemos ese término, que ya lo hemos hecho, nos falta este. Vamos con este término entonces. Este término tenemos un medio, ¿sí?, que no representa nada, puesto que el 0 de 0 va a ser 0, así que ese término se anula nuevamente y se hace 0. Y así podemos ver que el siguiente término que se hace válido es el que tiene un valor de k impar, o sea, 3 factorial, y tenemos el negativo, agreguémoslo, agreguemos ese valor negativo, menos el coseno de 0 que vale 1, y luego nos queda el x elevado a 3. Así que este está elevado al valor de 3. Luego, como es lógico, la siguiente derivada va a ser una derivada que va a contener al seno, así que se va a anular, y el próximo valor que será válido será el valor 5, y ahí tendremos el x elevado a 5 partido en el 5 factorial, y como ya puede usted ir deduciendo, el siguiente valor será 7 con el 7 factorial, y así sucesivamente, que es exactamente, pero los valores que están en su guía, efectivamente es así. Ahí está el desarrollo, tal como usted ha visto que lo hemos trabajado. Una buena idea es que usted trabaje justamente los siguientes. Ahí está el coseno, que se desarrolla de manera similar, y esas series que están ahí, que usted puede trabajar y va a poder ver que son bastante fáciles. ¿Sí? No será muy complicado para usted. De los siguientes ejercicios me interesa que tomemos el ejercicio número 2. ¿Sí? Ese ejercicio que está ahí, que nos pregunta cuál es el tercer término de la serie de Taylor para la función x cuadrado más x menos 2 alrededor de 3. Y me interesa este ejercicio porque primero nos saca del centro en el que estamos trabajando todo este tiempo, que es el 0, para llevarnos a un centro un poquito más interesante. Entonces, para este ejercicio, lo que buscamos es, dada la función x cuadrado más x menos 2, centrada en el valor de 3, nos interesa el tercer término. Para ello, entonces, si esta es nuestra función, calculemos su primera derivada. Su primera derivada será 2x más 1, su segunda derivada, que será 2, y su tercera derivada, que no la vamos a necesitar, pero nunca está de más, es 0, y de ahí en adelante todas sus derivadas son 0. Así que avancemos. Ahora entonces, nuestra función la podemos aproximar como la sumatoria desde 0 hasta el valor de infinito, perdón, de 1 partido en k factorial por f derivado k veces, evaluado en c, multiplicado por el x menos c, elevado a k. Y describamos los tres primeros términos, porque nos han pedido el tercero. Nuestro primer término, entonces, es 1 partido en 0 factorial, la función sin derivar, x cuadrado más x menos 2, pero evaluada en el valor en el que está centrado. Así que, lo que debemos hacer aquí es cambiar el valor de la x por el valor que hemos tenido, que es c. Y en este caso c vale 3. Aquí tenemos 3 al cuadrado, aquí tenemos 3, y eso lo multiplicamos por el x menos 3, y en este caso elevado a 0. El segundo término será 1 partido en 1 factorial, luego tenemos la primera derivada evaluada en el valor en el que estamos centrados, multiplicado por el x menos 3, en este caso elevado a 1, y el siguiente término, que será el tercero, y este es el que nos interesa, será el 2 factorial por la segunda derivada, que en este caso es 2, así que no tenemos que evaluarla en ninguno, multiplicado por el x menos el valor en el que estamos centrados, elevado a 2. Así que ese es el tercer término de la serie. Lógicamente usted debe recordar que esta serie continúa. Así que ahí está, hemos desarrollado nuestra serie de Taylor para esa función. No está de más entonces que usted realice algunos ejercicios de los que están en su guía,
¿sí? La invitación es a que los trabaje y vaya haciendo las consultas correspondientes. En particular me interesa que usted trabaje el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 requiere pensar cómo va a desarrollar la raíz de x como una serie de potencias, así que ahí piénselo un poquito, no es tan difícil de pensar, en realidad es bastante sencillo de ir calculando, y usted podrá revisarlo. ¿Sí? Me interesa que trabaje ese ejercicio de sobremanera por cualquiera de los otros, y luego ahí en la porción final va a encontrar que existe una pequeña aplicación de cómo se va a usar la serie de Taylor o la serie de potencias aquí para la resistividad de un conductor, para la resistencia y cómo la relaciona con la temperatura. Eso es importante también que usted lo trabaje. Y eso, mis queridos estudiantes, es el primero de los tópicos o la base de lo que nosotros vamos a usar en nuestro curso. Eso es el capítulo 0. Ya a contar de nuestra próxima semana, entonces, vamos a ir avanzando porque la próxima semana vamos a desarrollar, un segundo, la próxima semana vamos a desarrollar lo que está aquí nombrado como sistemas algebraicos no lineales y vamos a comenzar a ver cómo se va a calcular el cero de una función con distintos métodos que tenemos, algunos iterativos, otros no iterativos. Usted va a poder ir revisando qué es lo que vamos a trabajar ahí. Pues bien, por otra parte, lo otro que me gustaría contarles es que la plataforma ya está disponible para ustedes, para que descarguen Octave. Está el link que me habían solicitado, que es el link de descarga para que todos tengan el mismo. Ahí también están las instrucciones de cómo se descarga. Si no quiere utilizar Octave, entonces en ese caso puede utilizar otro programa, déjenme mostrárselo, que es este. Puede hacer uso de MATLAB. Este es el entorno de MATLAB, si que usted lo quiere trabajar también, pero como les decía, es un programa de pago que no puede descargar de manera ilegal y no puede encontrar en ninguna parte, y que es bastante práctico si es que usted lo encuentra en algún lugar y quiere utilizarlo. Siempre lo va a poder hacer. Pues bien, mis queridos estudiantes, eso es lo que teníamos programado para el día de hoy. Quisiera saber si tienen alguna consulta, ya sea de materia o sea de algo de orden más administrativo, lo que usted estime conveniente, y me lo indica, por favor. Si no tiene ninguna consulta, entonces basta con que me deje su manito hacia arriba para poder visualizarlo aquí, y con ello ya terminamos por el día de hoy. Gracias, Constanza, gracias, Jaime, gracias, don Víctor, Sebastián, Javiera, Olga, Vale, Mactiel. Gracias por haber participado hoy día y entonces los veo, gracias Francisca, los veo en nuestra próxima sesión, que ya es la próxima semana. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa, no duden en escribirme a mi correo electrónico. Nos vemos y que estén muy bien junto a sus familias.